Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, estamos aquí en la Revolución de las Canas, en el campamento de la ANUE, en el plantón de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Aquí están a nuestras espaldas la CFE, aquí tenemos a nuestras espaldas el plantón de la ANUE y estamos aquí es una invitada de lujo que tenemos, que es la socióloga, antropóloga social, economista, doctora Gabriela Victoria Alvarado, que nos va a hablar sobre una tesis de doctorado que hizo ante la UAM acerca del sindicato. Se llama Estrategias Sindicales y Acción Colectiva en el Movimiento Sociolaboral del Sindicato Mexicano de Electricistas, para obtener el grado de doctora en estudios sociales en la línea de estudios laborales. Así que le dejo el micrófono y le doy la bienvenida a la doctora Gabriela Victoria Alvarado. Bienvenida, Gaby. Pues buenos días a todos ustedes. Lo prometido es deuda. Hace 4 años, cuando vine a entregar la primera parte de esta investigación tuvo una duración total de 6 años. Prácticamente comenzó con el movimiento y pues bueno, yo hice un compromiso con todos los televidentes de Radio TV SME, en que yo iba a venir a entregar los resultados de las entrevistas que andaba haciendo, que muchos de ustedes amablemente, más que darme su tiempo, me dieron su confianza para contarme toda una serie de incertidumbres que tenían acerca del futuro que pudieran tener, todas las zozobras que estaban teniendo. Y pues bueno, estamos aquí presentes. Les he de decir que mucha gente me ha preguntado: bueno, ¿usted por qué se interesó por abordar esta temática? ¿Que ustedes tiene algún familiar electricista? ¿O es de Necaxa? Me decían, es de Necaxa. Y pues bueno, yo les diré que no tuve la fortuna de tener a ningún familiar electricista. Y más bien lo que me motivó, César, y te lo digo, lo que me motivó, porque me lo han preguntado, es el que yo asistí a la marcha del 15 de octubre del 2009. Aquí yo me aposté, siempre que voy a marchas yo me pongo enfrente de Bellas Artes para más o menos medir la magnitud de la marcha. Y pues bueno, yo me aposté, recuerdo ahí a las 4 de la tarde, y eran más de las 9 de la noche. Y lo que comenzó en la tarde con luz, ya en la noche era estar desfilando con velas y con veladoras. A mí me impresionó mucho, porque en esos momentos yo pretendía estudiar todo el aspecto laboral. Entonces, con un poco de sensibilidad, ¿verdad?, habría que no pasar por alto, no pasar desapercibido el que algo estaba pasando ahí, y algo bueno, porque tú veías toda esa capacidad tan enorme de convocatoria por parte de este sindicato emblemático. Entonces,
me dije a mí misma, yo soy de aquí, voy a ver qué es lo que pasa. Fue un reto, por más muy difícil, porque estudiar al Sindicato Mexicano de Electricistas es estudiar la historia del sindicalismo mexicano. Entonces, pues bueno, tomé el reto, le entré y pues bueno, aquí están los resultados. En la primera parte, ¿verdad? Yo les he de decir que pues bueno, todo fue acerca primero de Necaxa, los primeros 2 años. Los últimos 4 años se extendió la investigación para estudiar las estrategias y acciones colectivas que se estaban desarrollando en este movimiento sociolaboral y siempre tomando como marco el marco social de memoria, porque yo ya desde que había estudiado a Necaxa percibí cómo era importante la carga de memoria, la carga de toda una serie de tradiciones democráticas en este sindicato. Entonces, pues bueno, ya así con esta situación es que se abordó el estudio. Para hacerlo, lo hice apoyada, realmente tomándolo con mucha seriedad y dando pues lo mejor de mí misma. Se realizaron más de 80 horas de grabación. En entrevistas de historia de vida fueron 42 historias de vida y se hicieron 21 grupos de discusión. Primero se había considerado que nada más iba a trabajar el Distrito Federal, pero a la hora de estar inmersa en el trabajo de campo me di cuenta que también eran muy importantes y que era otra manera en cómo percibían al ESME en las divisiones sindicales. Entonces, pues bueno, tuve afortunadamente esa sensibilidad como para también, pues bueno, lanzarme a todas las divisiones sindicales excepto Alameda. Por tiempos en el mismo posgrado ya no me dio tiempo de ir, incluso quedó apalabrada la cosa, pero pues bueno, ya por los tiempos no se pudo ir, pero pues bueno, fueron eso. También se realizó una encuesta con el grupo de jubilados Los Rudos, por ahí anduve en sus desayunos de los jueves, así como también, pues bueno, uno de los grupos de discusión fueron los exdirigentes que se reúnen en Varsovia los martes. Versalles. Yo desde la vez pasada siempre ando diciendo que Varsovia y es Versalles, perdón. Bueno, se parece, ¿verdad? Y pues bueno, te digo que en cuanto también se construyó una base de datos con datos de 133 trabajadores. Obviamente es una muestra, pero es una muestra que te marca tendencias. De ahí se desprendieron toda una serie de gráficos en los que a lo largo de la exposición de la tesis se le va dando consistencia por medio de estas gráficas. Y pues además también pues hubo toda una metodología amplia. Se realiza el análisis del discurso, también el método etnográfico que yo le llamo virtual, que es también andar, aparte de la interacción cara a cara por medio de la entrevista, pues también hacer el seguimiento por Face. Se daban discusiones muy interesantes en el Face y pues bueno, toda esta cuestión de diversas formas de metodológicas, por ejemplo, el método genealógico para hacer el árbol genealógico de familias electricistas, para ver cómo voy descubriendo las varias generaciones en las familias de electricistas. De ahí resultaron cosas muy interesantes. Entonces, pues bueno, un poquito es para abrir boca. Te diré que la tesis está desarrollada en 3 partes. Una primera parte, sobre todo, son 2 capítulos y son para contextualizar. Se le da un contexto histórico en el primer capítulo, sobre todo en cuanto a lo que era la empresa Luz y Fuerza del Centro, con la regionalización que tenía, sus territorios que manejaba, el 28% de energía que era la que se generaba del total nacional, y pues bueno, tanto la estructura organizativa laboral, así como también
a la estructura organizativa del sindicato. Entonces, también se ve como, por ejemplo, en los primeros años del sindicato no había reglamentación para tomar acuerdos. Por ejemplo, los acuerdos que se tomaban eran en asamblea general, que había que tomar una decisión, un acuerdo, asamblea general. Los comités ejecutivos duraban un mes, ya después fueron 6 meses, y ya después, pues bueno, un año, ya los 2 años, ¿no? Pero así es como se va estructurando el sindicato, pero también a la vez que se va estructurando, al mismo tiempo se van desarrollando toda una serie de espacios socioproductivos con la instalación de diversas generadoras, tanto eléctricas como termoeléctricas, sobre todo a principios del siglo XX. Entonces aquí una parte interesante que no lo he visto, al menos en investigaciones que se han desarrollado, y eso que se han realizado muchos trabajos acerca del ESME. Sin embargo, creo que un aspecto valioso es el que aquí damos los datos de cómo van surgiendo las primeras generadoras. Estoy hablando, por ejemplo, de Juandó, que aproximadamente igual que Necaxa es ahora sí que la principal, podríamos decir, el complejo hidroeléctrico de Necaxa, pero también vemos que en Juandó, por ejemplo, en 1895, Porfirio, más o menos fue por esas fechas en que también a Arnold Backy, en Necaxa, el francés le dan la concesión. Por este lado se la dan aquí a un tal señor Espinosa, que en el Consejo de Administración estaba Porfirio Díaz Jr. para hacer la explotación de los ríos Tula y Cuautitlán. Eran aguas que se aprovecharon para la generación eléctrica, pero eran unas aguas que ya desde el siglo XVIII se utilizaban, pues salían de la Ciudad de México para desaguar todas las lluvias torrenciales y todas las aguas negras. Entonces ya después le hallaron la utilidad para la agricultura, sobre todo en esa área del Mezquital, y para la generación de energía. Pero también están, por ejemplo, lugares como Lerma, en Tepuxtepec, que pues bueno, aunque es ya un poquito después, en 1926, pero pues se trata de dar una visión de las primeras generadoras. O por ejemplo tenemos la cuestión de lechería, la termoeléctrica en los 50, que era una de las termoeléctricas a nivel de América Latina, que en esos momentos tenía mejor tecnología. Entonces San Ildefonso, no se diga, allí también ya desde finales del siglo XIX, con toda la instalación de la industria textil, el señor Ernesto Puigbet, ya para darle soporte a sus fábricas textiles, él fue el primero que llevó la generación de energía al área de San Ildefonso. Ya después, pues bueno, hubo subsidiarias que tenía la Mexican Light and Company, y ya después vamos observando cómo a través del tiempo todo este tipo de generadoras que se instalaron a principios del siglo XX van teniendo un mismo patrón, que es la Mexican, porque ya después, por ejemplo, cuando este señor Espinosa da su concesión en 1910 a la Mexican, y el señor Backy, el francés, da su concesión también a la Mexican, que era de Necaxa, da su concesión en 1905. Entonces, pues bueno, vamos viendo cómo se va teniendo, a la vez que se va estructurando el sindicato, como dijera por ahí un sociólogo, Giddens, la estructura estructurante, pero es la estructura que se va estructurando en base a las acciones tanto sindicales como laborales. Entonces, pues bueno, tenemos ese panorama y a grandes rasgos, ¿verdad? Porque tampoco se trataba de dar la historia del ESME, que también ya se han abocado otros investigadores, pero se tiene que poner como referencia para poder explicar el por qué en este movimiento sociolaboral
se han construido, las estrategias y acciones colectivas que se han construido. O sea, estas estrategias no han salido de la nada. O sea, están porque traen todo un sentido, tanto histórico, laboral, sindical, y pues bueno, en el segundo capítulo es muy importante porque ahí también damos un panorama a grandes rasgos acerca de las relaciones con el Estado, porque también cómo culmina la extensión de Luz y Fuerza, que podríamos decir que es el rompimiento de las relaciones con el Estado. Pues esto no fue así de terso. Ha habido las relaciones que se ha tenido con el Estado en la larga trayectoria centenaria del ESME, ha tenido ambigüedades, ha tenido inclusive sus aspectos corporativos, como un clásico sindicato oficialista. O sea, no es posible etiquetar al ESME diciendo es que es un sindicato independiente, democrático, charro. O sea, no se puede poner etiquetas. O sea, esa es una de las características de este sindicato, pues así, con tan larga data. Y precisamente porque hay que tomar en cuenta todas las condiciones sociohistóricas, políticas y económicas de cada momento. Por ejemplo, pues bueno, por todos es conocido, creo, la época corporativista con Rojas, con Rivera Rojas, y del 42 al 52, o el neocorporativismo de Jorge Sánchez en los 90. Entonces se da un panorama, inclusive también se da un panorama y se posiciona al ESME dentro de toda la problemática sindical global. Porque esto que está pasando en México o esto que está pasando con el ESME no nada más es algo aislado para México. Esto forma parte de un fenómeno histórico a nivel global, porque hay a nivel global un debilitamiento, desgraciadamente, de todos los que son organizaciones sindicales. Por eso también es una de las, por eso fue importante realizar esta investigación, porque el sindicalismo actualmente podríamos decir que está en vías de extinción, o están los contratos colectivos de protección patronal. Entonces, pues bueno, inclusive hasta en este aspecto ya lo comentaremos más adelante si gustan, para no quedarnos nada más en esta parte, en donde esta primera parte con 2 capítulos le va a dar ese tipo de elementos para poder situar el análisis que vamos a hacer. Porque también eso es lo que es importante, de que se trata de hacer un balance, un análisis serio, y hay preguntas también importantes. Entonces, pues bueno, hasta aquí, César, no sé si haya algún comentario o que quisieras hacer acerca de esto, o pasamos de lleno allá a los capítulos como interesantes, porque pues bueno, aquí comenzamos a hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible? Una gran pregunta. ¿Cómo es posible que en un sindicato con una alta cultura política como es el ESME, 2/3 partes se hayan finiquitado? O sea, es una pregunta. Entonces, para poderla responder, es que tuvimos que remitirnos a indagar, inclusive en base a toda una serie de referencias que nos daban los mismos entrevistados, que afortunadamente, sobre todo con los exdirigentes, que tengo ahí una memoria viviente, que había que aprovechar y había que señalar y que enmarcar todos los puntos de vista que me dieron en esas reuniones de exdirigentes de la calle de Versalles. Y pues bueno, para conocer esa pregunta nos remitimos para observar cómo había toda una serie de comportamientos, de aspectos éticos, culturales, que habían dejado
héroes sindicales, podríamos decir, líderes que establecieron el Sindicato Mexicano de Electricistas, Velasco, Breña, los líderes que yo les llamo emblemáticos. Ellos con su ejemplo, a lo largo del tiempo, han dejado en la visión, en la conciencia del esmeíta, determinados valores. Pero también lo que observamos es de que esos valores se van a ir entremezclando en una combinatoria dispareja, desigual, con otros elementos que dejaban, por ejemplo, experiencias y vivencias que tenía este mismo trabajador, por ejemplo, de la época que decíamos de Rivera Rojas, en donde, pues bueno, había gente que admiraba este tipo de liderazgo. No había asambleas generales, obviamente. Él reformó los estatutos a modo y, pues bueno, era un tipo muy carismático, muy guapo, de los 7 mejores vestidos de México. Y pues bueno, era un tipo del que se cuentan muchísimas anécdotas en cuanto a su personalidad, así tipo macho mexicano, que llegaba y ponía la pistola en la mesa de negociación con los gringos, diciendo: aquí estoy, con quién hay que, malas palabras, que no puedo decir, porque hay niños, pero con malas palabras, con quién hay que arreglarse, ¿no? Y pues obviamente que a los trabajadores les impresionaba el que su líder se le pusiera así a los gringos. Y esto te lo menciono porque también ese tipo de elementos vemos cómo se reflejan en la actualidad. Por ejemplo, cuando fueron las primeras asambleas después del trancazo del 2009, había gente grande indignada que decía: pero es que yo les decía que había que hacer negociación, que había que arreglarse con el preciso. ¿Quién era el preciso? El presidente. ¿Y por qué lo decía? Porque eran maneras que a este jubilado, ¿verdad?, ya grande, había visto que era lo que era eficaz. Pero pues bueno, eso había sido quizá en un tiempo, pero estas eran otras condiciones sociales, económicas y demás. Entonces, ¿esto qué nos va demostrando? El que inclusive también a lo largo de mis entrevistas yo también voy detectando cómo va habiendo una especie como de aristocracia obrera, que inclusive hay muchos autores que han estudiado este aspecto de aquel trabajador que tiene estabilidad y un buen sueldo. Entonces, pues bueno, como que ya se instala en una situación de comodidad, de situación fácil. Hay muchos que inclusive comienzan a tener una mentalidad conservadora, grupos de panistas y de priistas, habrá que decirlo, que también había en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y además también se va apreciando un fenómeno espacial del lugar donde vivían los trabajadores. O sea, ya ahora el trabajador, a lo largo del tiempo y con esta estabilidad, pues bueno, ya no vive en las colonias, por ejemplo, de Aragón, Azcapotzalco. Ahora va a vivir en las colonias bonitas de Tecamachalco, de Satélite. Por eso es que les llaman los satelucos. Y pues bueno, no tiene nada de malo vivir en una casa bonita. O sea, lo malo está en que mucha gente fue adoptando un modo de vida más conservador. Entonces llega esta situación y pues bueno, ahí vemos el resultado. 2/3 partes se van. Afortunadamente queda una tercera parte, 16.599 trabajadores que deciden no hacerlo. Entonces, pues para estos trabajadores, pues bueno, van a quedar muchas acciones por hacer, muchas reflexiones. Va a haber una construcción de la conciencia de estos trabajadores, porque van a tener que reflexionar acerca de qué pasó, si éramos intocables, si éramos un sindicato muy fuerte que no nos podían hacer nada. Entonces, pues bueno, una de las primeras, de los primeros aspectos que tuvo que reformular
este trabajador fue el aspecto organizativo. Porque ¿con qué nos encontramos? Con que tiene que extender su estructura hacia afuera. O sea, veamos aquí un ejemplo. Tenemos aquí este plantón de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que a lo largo del tiempo comenzaron, sobre todo los compañeros de líneas aéreas de distribución foránea, en Chalco, por ejemplo. Vamos a ver a nivel de la alta dirigencia, pues bueno, se desarrollan de una manera más fuerte, ¿no? A mí me cuentan los trabajadores, ¿no? Los discursos, por ejemplo, de Martín Esparza, pues con el tiempo se va haciendo un dirigente con una oratoria extraordinaria. Pero más que eso, lo que es importante aquí señalar es como la alta dirigencia, y en específico el secretario general, comienza a tener también toda una serie de presiones por parte del gobierno, y esto como una manera estratégica del gobierno para presionar a la cabeza. Y esto lo vemos, pues bueno, por la manera en cómo, de manera focalizada, hicieron lo que hicieron en cuando, en dos represiones muy fuertes que tuvieron, porque sabían que allí estaba la familia del secretario general. Entonces, este dirigente articulador lo vamos a observar que se manifiesta tanto formalmente, que va a ser el clásico representante formal que todos conocemos, pero también informalmente, y aquí es en donde viene una de las probables explicaciones de por qué este movimiento se mantuvo, porque se mantuvo, ¿sí? Y estos liderazgos informales, por ejemplo, son, los líderes que encabezan a lo que yo les llamo grupos de nuevo tipo. Estos grupos de nuevo tipo van a ser aquellos grupos que van a rebasar lo que estipula el artículo 45 para la existencia de los grupos políticos. Ya no van a ser grupos políticos nada más. Por ejemplo, vamos a tener a los compañeros del grupo del Techo Verde, en donde, pues bueno, tienen su proyecto de sembrar hortalizas en el techo del sindicato, o también vamos a tener a los que encabezan y organizan todas las rodadas de los bicirrayos, por ejemplo. Vamos a tener también a los legendarios eléctricos, que son los que encabezan las marchas del ESME. Vamos a tener a los líderes que yo les llamo heroicos, que van a ser aquellos que efectivamente no van a representar a nadie, pero su ejemplo va a ser seguido por muchos, y los valores que enarbolan, como son, por ejemplo, los trabajadores en huelga de hambre, o bien que otro tipo de trabajadores que no son tan visibles, que son todos aquellos trabajadores que murieron sin liquidarse, por no ser bien atendidos generalmente en las instituciones del Seguro Social, y sin embargo resistieron. Esos son líderes heroicos que finalmente, a nivel de sus familias o de sus camaradas esmeritas, son un ejemplo. Y pues bueno, también se tiene, por ejemplo, a los performanceros, que son todos aquellos que andan visibilizando la problemática y cuestionando el orden social del gobierno en las marchas. Y pues bueno, también están los líderes morales. ¿Quiénes son? Pues son nuestros jubilados, específicamente nuestros exdirigentes que se reúnen en Versalles, o sea, lo digo y lo tengo que decir. Y también están los líderes emblemáticos. Esos líderes emblemáticos a lo largo del tiempo siguen influyendo, que son los fundadores del ESME. Sus valores siguen influyendo, están de manera virtual, digamos. No son representantes formales, ¿no? Porque bueno, ya andan en otra dimensión, efectivamente, pero sí sus valores y su ejemplo están ejerciendo su liderazgo de todas maneras. Entonces, pues bueno, este es un aspecto importante que se observa como uno de los factores que le dan cohesión al movimiento. Y pues bueno, en el movimiento también lo que vamos a observar es de que va a estar inmerso en una atmósfera en donde van a circular muchos símbolos y signos
O sea, ustedes pueden ver el puño en alto, el escudo del ESME, este se despliega en camisetas, en banderas, en muchas cosas. O sea, todo ese tipo de emblemas son muy importantes y pues bueno, todo este aspecto de lo que vamos observando en el movimiento, también observamos que se van a desplegar la creatividad en el movimiento. ¿Cómo se manifiesta? Pues bueno, por ejemplo, tenemos precisamente al grupo que también es otro de los liderazgos, porque también es un liderazgo, el grupo de Radio TV ESME, con todos los líderes que están encabezando la programación, como la Revolución de las Canas, como Letras Militantes, como el programa de rock and rollero, ¿cómo se llama? Rock and rollero en acción. Sí, pateando el bote. O sea, todo este tipo de liderazgos que se manifiestan con creatividad, pues bueno, es muy importante señalarlos y pues bueno, también aquí, ¿verdad? Inclusive dentro de los performanceros hay un personaje importante que se recupera de la cuestión del deporte, de la lucha libre, pero también mezclado con toda la escenificación teatral, como es Super ESME, en donde pues bueno, están las cartas de los niños, en donde le dicen que cuide a su mamá, que esté en resistencia, ¿no? Entonces, todo este tipo de figuras, de creatividad que se da en el movimiento, pues son factores que nos van dando luces de por qué este movimiento fue y sigue siendo lo que es. Y pues bueno, también aquí muy importante es la cuestión del papel de la memoria. O sea, en la memoria, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que un trabajador de base que no tenía la especialización para realizar la función como representante, a las primeras de cambio está la necesidad y se lanza, ¿no? Y se lanza a estar, por ejemplo, realizando asambleas con la NUE. Nunca había tomado un micrófono y sin embargo se tiene que lanzar y a organizar y demás. Esto yo lo explico por parte de un fenómeno, la relación que se da entre los jubilados y las nuevas generaciones. Esto se va a haber una apropiación por parte de este trabajador de base acerca de los valores que la generación de jubilados les va dejando como ejemplo, pero también en la manera en cómo analizan y se comportan. Por ejemplo, desde las discusiones familiares, que me ha tocado estar en ellas porque también me fui a grupos de discusión familiar. Entonces ahí uno ve la dinámica de cómo discuten, de cómo el hermano callado, que hasta en las reuniones familiares estaba callado, de repente lo ven ahí liderando a la NUE en Chalco, ¿no? Entonces, esto se da, y también, aunque ustedes no lo crean, aunque en las asambleas generales los que están hablando son los grandes analistas del ESME, que hay muchos, ¿sí? Los líderes de alto rango y demás, aparentemente la base está nada más escuchando, pero saben que aquí se observa que por medio de esa relación se establece un aprendizaje. Entonces yo le llamo irradiación pedagógica sindical, y es por eso en que podemos explicarnos cómo pues no le hace que se hayan ido los repres con convicciones endebles. O sea, hay gente de la base que lo sustituye pues con cierta facilidad por este tipo de aspectos que les menciono. Entonces, pues bueno, aparte pues de la memoria, podríamos entrar directamente a la parte medular, que son las estrategias. Aquí en las estrategias vamos a ver, yo hago una división, yo digo hay unas estrategias desde arriba por parte del gobierno, y en estas estrategias
que van desde arriba, pues vemos que al principio muchas de los argumentos que estuvieron en el discurso de Calderón, en su mensaje a la nación, acerca de la viabilidad modernizadora, pues bueno, es una estrategia gubernamental. Es que saben que no hay viabilidad modernizadora. Pero ya después, otra estrategia, por todos conocido, es la mediática, en donde el gobierno realiza una campaña de animadversión por medio de miles de spots televisivos, lanzando toda una serie de lo que yo le llamo imaginarios dominantes hacia el usuario televidente. Y pues bueno, ya con toda esta situación, pues bueno, está la cuestión mediática, pero también están las estrategias de desgaste. O sea, comienzan a desgastar al trabajador y a darle falsas promesas. Ustedes ya saben todo este cuento, ¿no? Tú liquídate los primeros 10,000, van a tener trabajo. Esa es una estrategia. Otra estrategia que se tiene es la emocional, como ya algunos ejemplos que les he dado, pero pues bueno, inclusive observamos al trabajador como cuando va a dar su propaganda al metro, regresa llorando porque le rompen la propaganda. Esos son golpes que van a la emoción del trabajador. Y está también toda la estrategia de cooptación del trabajador estratégico, porque cómo se explican de que no se colapsó a como se esperaba que se colapsara el sistema en la ciudad. Pues fue porque hubo la cooptación de este trabajador estratégico, pero también les diré que previendo este potencial disruptivo que se le llama, este potencial disruptivo es el que se manifestó, por ejemplo, en las huelgas del 15, del 16, del 36, en las que el trabajador tuvo la capacidad de paralizar la Ciudad de México. A ese se le llama potencial disruptivo. Y previendo esa situación, o por ejemplo situaciones como la de 1999, con los primeros intentos de privatización por parte de Zedillo, en la que en 2 meses el sindicato tuvo la capacidad de juntar 2.300.000 firmas. Entonces el gobierno estudió muy bien todas sus estrategias. Precisamente por eso es de que lanzó todo ese aspecto mediático tan fuerte, pero además también lanzó un plan que ya lo tenía, un plan operativo que lo tenía ya confeccionado desde el año del 2007. Inclusive por ahí les van a pasar, se verá una diapositiva que ya estaba calculado en 3 etapas. La primera etapa 30 días, la segunda etapa 1 año, la segunda 2 años, en donde se consideraban costos, la cantidad de vehículos, la cantidad de gente de confianza, la cantidad de contratistas, o sea, y obviamente esto articulado con todo el aparato de todas las policías habidas y por haber, incluyendo a los militares. Inclusive aquí en este documento se ve cómo desde un inicio, cuando tomaron las instalaciones, adentro los que estaban disfrazados de policías federales, que ya después lo evidenció la revista Proceso, eran efectivamente militares, porque precisamente estaban previendo el que la gente se acelerara, entrara, y pues bueno, afortunadamente por ahí creo que hubo cierta prudencia política. Y pues bueno, a grandes rasgos estas vienen siendo como las estrategias gubernamentales, pero pues bueno, aquí lo que es muy importante también es de que también vienen una contraposición estratégica desde abajo, porque así como vienen las estrategias desde arriba, va a haber una respuesta desde abajo. Y entonces aquí esta construcción la vamos a ver que se va a plantear, sobre todo por parte de la organización sindical, a partir de 4 ejes, que va a ser el electoral, el político, el legislativo, y de estos 4 ejes
se van a considerar hasta el 31 de enero del 2013, si no me equivoco, en donde, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia da su veredicto de que el segundo tribunal colegiado no sirve su veredicto, ¿no? Ustedes ya saben esa triste referencia para las instancias laborales, y pues bueno, ya después va a haber una reformulación estratégica en asamblea del 4 de febrero, en donde se le va a dar énfasis al aspecto de la movilización política y a aprovechar las instancias internacionales. Y recuerdan ustedes que hubo la marcha por toda la República Mexicana hasta Estados Unidos. Y pues bueno, también lo que es interesante es de que después del golpe tan tremendo del 2009, de esa noche que fue sorpresiva y que fue muy fuerte, después de ese golpe emocional va a haber una recuperación del Esmeita, y se va a recuperar en base a retomar prácticas certeras que tenía, en inspirarse en los valores de estos líderes emblemáticos, y pues va a haber una respuesta en donde a toda esa incertidumbre, a todo ese miedo ante la pérdida de su fuente laboral, va a responder con una estructura de contrasentimientos. O sea, esos sentimientos de miedo le voy a contraponer sentimientos de entereza, de integridad, de una reflexión conmigo mismo. Y pues bueno, todo esto no lo preveía el gobierno, afortunadamente, toda esa capacidad de reflexión del Esmeita. Y también con toda esta situación, otra de los aspectos a los que se va a enfrentar es en que a esa división con el que había emprendido esta lucha, pues la va a enfrentar con dificultad, pero la va a enfrentar, y entonces a ese divisionismo que existía por todos los antecedentes que saben Muñoz y anexas, se va a contraponer, se va a levantar con una unidad. Y pues bueno, también al aislamiento social al que lo habían sometido, se va a levantar por medio de extenderse hacia afuera, como ustedes lo están viendo, todavía aquí afortunadamente, con otras organizaciones al exterior, y no lo aíslan socialmente, que eso era lo que buscaban. Otro aspecto es de que al control mediático se le va a anteponer todas las posibilidades que da la tecnología de la información actualmente. Y entonces vemos cómo van surgiendo toda una serie de radiodifusoras, como Radio Turbina, Radio Generación, Radio TVSME, hay todo un universo bloguero en donde casi todos los grupos de tabuladores, de los diversos tabuladores, tienen su sitio. Entonces, pues bueno, también en este aspecto mediáticamente se recupera este tipo de voz. Entonces, pues bueno, también un aspecto muy importante es el aspecto simbólico y subjetivo. ¿A qué me refiero? Y afectivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que van a tener también el apoyo muy especial con respecto a sus familias. Y miren, esto de alguna manera ya lo sabemos, ¿no? Porque diariamente lo palpamos, pero en esto de la ciencia hay que demostrarlo. Entonces, no sé si recuerden a los que entrevisté, que una de las preguntas era, dime 3 palabras que te digan a ti lo que es ser esmeíta. Pues con esas 3 palabras que me dijeron toda mi base de datos de 133 personas, ¿saben cuál fue la que tuvo mayor frecuencia? Pues fue la familia. Claro, hubo otras como orgullo, la fuerza, el trabajo, otras, pero la que estuvo encabezando con mucha ventaja fue la familia. Es por eso en que yo realicé también una discusión a nivel de grupos de familiares,
me hicieron tuve el honor de que me invitaran 2 familias a su casa, de que trajeran a toda la pipiolera electricista. Una fue en Necaxa con la familia Ramírez Muñoz y otra fue aquí en esa con una familia de distribución foránea, la familia Bautista. Y pues bien, aquí vemos en cómo la familia va a tener también ciertas estrategias de sobrevivencia, con toda una serie de combinatorias que todos ustedes saben. Pero bueno, yo ayer en la academia, en esta tesis, no lo estoy viendo, entonces había que dar a conocer todo este tipo de combinatorias que sabemos que ya sea que hubiera un jubilado en la familia, pues bueno, le entraba con su moche en la familia, que los hijos y las esposas tuvieron que trabajar porque estaban boletinados los trabajadores. Otro aspecto fue en que en lugares como Juandó, como acá por Toluca, por San Simón y demás, tuvieron que retomar otra vez la agricultura o pequeñas granjas con animalitos, o bien también está la situación, sobre todo en el Distrito Federal, de que muchos trabajadores tuvieron que tomar trabajos precarios. Y aquí yo en mis entrevistas detecté cómo se va dando una transformación. En el mundo del trabajo se analiza y se tipifica al trabajador del ESME y se le llama trabajador clásico industrial. Pero también se da este tipo de trabajo precario informal, el comercio ambulante y demás, y es el trabajo atípico. Y en estos trabajadores que tuvieron que recurrir a este tipo de trabajos, yo fui observando una transformación en su identidad, y voy detectando para bien, porque ellos, en base a que, por ejemplo, te cuento la situación de un operador de subestación de Necaxa, que todos ustedes saben que es un trabajo especializado, que no se llega tan fácil. Sin embargo, ante esta situación, tienen que aceptar un trabajo como peón en la carretera de Tuxpan. Entonces, todo este choque hace que se dé una identidad enriquecida, que yo le llamo imbricada. ¿Por qué enriquecida? Porque son trabajadores que de un estatus ya de cierta situación de estabilidad y demás, pues ve que en México existe otro tipo de gente que tiene que tomar ese tipo de trabajos. Entonces, sí, es por eso que también en esta esmeita se da este tipo de conciencia, que se da más fuerte, porque al estar en contacto con ese tipo de realidad que es muy frecuente en México, pues bueno, se da esta identidad imbricada. Y otro aspecto que les puedo referir es el aspecto del misticismo como cuestión subjetiva. Y este misticismo va a tener toda una referencia dialéctica también con lo profano. O sea, no crean que misticismo y la referencia sea la religiosidad. No forzosamente, aunque también están. Este tipo de ámbitos han sido estudiados por analistas marxistas, como por ejemplo Mariátegui, Bloch, Lowy, y en donde, ¿verdad?, también se ve este misticismo como una cierta magia subjetiva revolucionaria. Y esto se los podría explicar quizá muy fácilmente si les digo que es como un sentimiento de interiorización, en el que pues vamos a ver cómo se muestra en un amplio abanico que va desde la gente religiosa católica, realizando sus horas santas en Necaxa, que viene siendo una especie de asamblea, pero en la iglesia, las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, o bien los que enarbolan proyectos un tanto utópicos, como los del Techo Verde, ¿no?, que quieren difundir su proyecto, aunque ya después se soluciona el problema. Están también los pasando por aquellos que
que buscan cierto sentido heroico a su agonía, entre comillas, pero como dijera Unamuno, esa agonía que no es muerte, como serían los compañeros en huelga de hambre, que no es muerte, sino es fe, lucha y esperanza en el futuro. Y también lo que se observa es cómo todos esos aspectos rituales que se dan en las asambleas, con el puño en alto y cantando el himno y demás, ahora se siguen presentando, pero con mayor énfasis, con mayor fuerza. Todos estos elementos subjetivos son muy importantes, porque todo esto que les he mencionado, que han sido varias cosas, con todo esto nos podemos explicar, ahora sí, el por qué este mantenimiento se mantuvo, porque se mantuvo por más de 6 años y sigue dando la lucha afortunadamente. Y yo nada más por último les quiero explicar el que para poder pues explicar de una manera más profunda y más amplia el aspecto de la resistencia esmeíta, yo tomé como referencia un concepto que es el etos. El etos que es un concepto amplio que incluye aspectos culturales, pero también de producción y de consumo ante el hecho capitalista. Yo lo retomo como lo considera Bolívar Echeverría, en cuanto a que es una estrategia para vivir lo que es invivible ante el hecho capitalista. Es una estrategia, pero también al mismo tiempo es un lugar de morada y de refugio, pero no tan solo. También es un lugar desde donde yo voy a tomar la ofensiva, pero también en el caso específico del etos esmeíta, se va a apoyar en la memoria y en las tradiciones del ESME, para desde ese lugar, desde ese etos esmeíta, proyectarme y poder contraatacar y poder yo internamente tomar fuerzas y estar en la lucha, construir, porque también se necesita toda una capacidad técnica, todo ese saber hacer. No crean que estos proyectos de reinserción laboral que prácticamente se lo vendieron a Gobernación, salieron de la nada. O sea, salieron porque se tiene un dominio de ese saber hacer tradicional. Y pues bueno, todo esto fue necesario, fue así platicado muy a grandes rasgos. Por ejemplo, algo que ya no les dije es como para tumbar la argumentación de los verdaderos intereses de privatización que subyacen en la medida de fondo, en la medida de la extensión de luz y fuerza. Se hizo un análisis del discurso, tanto del discurso nacionalista de López Mateos, cuando la nacionalización de la industria eléctrica, así como también el mensaje a la nación que dio Calderón para ahora sí que por medio de ese análisis del discurso a lo largo de la historia, vamos viendo que va habiendo en realidad un interés económico y político detrás de cualquier viabilidad modernizadora que pudieran argumentar. Esto yo lo analizo de manera muy técnica, es pesada, pero también hubo toda una serie de foros de discusión en donde la misma gente, los mismos esmeitas que manejan muy bien toda esta cuestión de cómo decían que es porque se cuestionaba la infraestructura financiera, tecnológica y de sueldos, no es que se les paga mucho. O sea, todo este tipo de argumentaciones de viabilidad modernizadora, entre comillas, fue rebatida en su momento en los diversos foros por parte de los mismos esmeitas, que yo recojo para ponerlo también en la tesis, pero también realizo este análisis de discurso. Y pues bueno, ahora sí que le dejo también aquí la palabra, que está muy calladito, a don César Torroella, para ver, pues no sé si hay algún aspecto que quiera que
que toquemos. Esto es muy amplio. Sí, felicitaciones Gabriela Victoria Alvarado por este trabajo. Es un trabajo de 6 años, de 2009 a 2015. Es un trabajo, la resistencia lleva más de 7 años. Vamos ahora en 2017, en octubre, a cumplir 8 años. Tu trabajo es tremendamente interesante, te felicito, muy exhaustivo, hiciste trabajo de campo, hiciste trabajo empírico, mucho trabajo teórico. Veo que en tu tesis hay una gran capacidad para analizar desde el punto de vista teórico el fenómeno del ESME, de la resistencia del ESME, y me gusta que hayas recurrido a esa parte de la emoción, que forma parte de ese ethos esmeíta también. O sea, la cuestión de la familia, el comportamiento de la familia electricista, esa solidaridad, esa dignidad, toda esa fuerza que se despliega a lo largo de estos casi 8 años, que tú los pescas muy bien. No es fácil lo que tú hiciste porque es una tesis de un movimiento de resistencia de un gran sindicato histórico como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una tesis en movimiento, caray. Niños, si ustedes saben qué es eso, van a admirar al triple a doña Gabriela Victoria Alvarado. Ella nos hace ver esa parte fundamental de cómo el ESME se ha relacionado con un Estado que practicaba en aquel tiempo el nacionalismo revolucionario. Ese Estado mexicano que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando ya de los 80s para acá, dejó de ser un Estado que practica el nacionalismo revolucionario, dejó de ser el Estado benefactor, se convirtió en un Estado neoliberal, en un Estado al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Eso que decía aquel jubilado, hay que hablar con el preciso, ya no funcionaba porque el preciso ya no era tan preciso, era un títere de las transnacionales, era un títere de los intereses financieros globales, era un títere de esos procesos privatizadores. Él nunca iba a escucharnos, para nada. Hizo lo que hizo porque obedeció ciegamente a los intereses de las transnacionales. El sindicato aquí está, aquí sigue. Ese Estado neoliberal quiso destruir al sindicato, le apostó a la desintegración del sindicato, le apostó a que se disolviera de manera forzada. El sindicato tiene su estatuto, el sindicato tiene muy bien contemplado cómo se puede disolver. Y tiene que haber una asamblea general que decida eso. Y nunca vamos a ver eso en este sindicato. Jamás va a haber una asamblea que discuta si el sindicato se disuelve o no. Pero el Estado neoliberal le apostó a disolvernos de manera forzada. Esa es la tesis de González Bárcenas, que es un compañero ahora con renta vitalicia, estudioso, licenciado en estudios latinoamericanos, que desarrolló muy bien esa idea. Y tú nos das muchos elementos teóricos de verdad valiosos. Yo recomiendo ampliamente, ojalá esta tesis se convierta en libro al alcance de todos los esmeítas, compañeros, porque es una tesis que es un retrato hablado de la resistencia, es una tesis que demuestra cómo el sindicato es polifacético. Aquí estamos, el ESME ahora es la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Aquí atrás está el campamento, estamos en un plantón ante la CFE para exigir el cumplimiento de los compromisos
lo que está pendiente, lo que no ha resuelto el gobierno, eso pronto lo vamos a obtener. Los predios que tienen que entregarnos, lo de la renta vitalicia, todo lo de los adherentes, todo eso se va a resolver, porque el sindicato aquí sigue. El sindicato, este es un desdoblamiento de este sindicato glorioso. La ANUE es el sindicato que está en conexión. El sindicato tiene prohibido aislarse. Por eso hacemos alianzas con los usuarios de la energía eléctrica, por eso hacemos alianzas con organizaciones nacionales e internacionales. Miren, yo digo que agradecemos enormemente a la doctora Alvarado haber accedido a venir acá. Anda malita de una rodilla. Estamos en el aire, en Reforma, Insurgentes, con un escándalo de patrullas, ambulancias, autobuses, las pruebas del micrófono de atrás de la ANUE que van a empezar al rato, a las 12 de hoy miércoles, van a hacer su reunión los jubilados. Pero ustedes la oyeron, la escucharon. Qué memoria tan extraordinaria, Gaby. Te felicito porque ahora sí que te echaste de un tirón tu tesis de 6 años, que en una hora resumirlo se necesita. Pero eso habla de la intensidad con que trabajaste. Tienes un estilo muy coloquial, muy padre, que te vamos a disfrutar cuando esto pase al aire, niños. Oye, Héctor Pimentel, te agradezco enormemente. Estamos puestos, la revolución de las canas. No sé si se vuelva a poder hacer aquí en la NUE o en otro lado, en la cabina. Ya veremos, pero con doña Gabriela Victoria Alvarado, la doctora Alvarado, tenemos que continuar porque tiene muchas cosas más que decirnos acerca de nuestro movimiento de resistencia. Porque pues ella estudió hasta 2015 y faltan 2, 3 cositas para el 2017, que seguramente ahí las lleva. Entonces, un saludo a otro investigador, Víctor Manuel Sánchez. Ve aquí a la doctora Alvarado en friega estudiando al sindicato. Este sindicato algo tiene que les jala a ustedes para investigarnos. Y aquí estamos. Y ahora con ustedes se les ve para lo que se les ofrezca. Héctor Pimentel, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en la revolución de las canas. Pásenla bien. Gracias. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.